autoridades especiales que nos acompañan de la Universidad de Guadalajara, invitados especiales, próximo doctor honoris causa de esta universidad, tan solo unas horas, Sergio Ramírez, muchas gracias por estar aquí. Señoras y señores, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, fundada, como todos seguramente saben, por los escritores Carlos Fuentes, de México, y Gabriel García Márquez, de Colombia, celebra este 2024 sus 30 años de actividades ininterrumpidas. Es con enorme generosidad y visión. Estos dos escritores, enormes escritores, confiaron en la Universidad de Guadalajara para fundar esta cátedra y así rendir un homenaje permanente al gran autor argentino Julio Cortázar. Continúan los festejos de nuestro aniversario número 30, un año de celebraciones y sobre todo de gratitud, pero también de compromiso para conservar este espacio para toda la comunidad universitaria y para nuestra ciudad. En nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, sede de esta cátedra, tengo el honor de dar la más cordial bienvenida a Adela Cortina. Filósofa, directora de la Fundación ETNOR para la Ética de los Negocios y las Organizaciones, quien dictará la conferencia magistral Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia. La semblanza de la conferencista correrá a cargo del doctor Ricardo Fletes Corona. Él es jefe del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Universidad de Guadalajara. Te cedo el micrófono, estimado doctor. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan acá en este recinto. Además, con este marco de esta pintura, de este enorme mural, de los que podemos llamarle aporofobiados en el discurso, en el lenguaje de la doctora Adela Cortina, de quien me siento muy, ahora que llegué con ella estaba entretemblando. Ella me relajó. Es una persona que tiene algo de energía que muy positiva y muy bonita, muy generosa además, ¿no? Desde luego, bueno, antes de empezar a compartir con ustedes algunas ideas que traigo aquí a colación, más cerca, bueno, gracias. Producto de las lecturas y del trabajo de la doctora Adela Cortina, quiero expresar mi solidaridad, o mejor dicho, nuestra solidaridad, doctora, por aquella tragedia, aquellas trágicas muertes y pérdidas materiales en Valencia, el final del pasado mes de octubre, ¿sí? Y si sabremos acá nosotros en México, en Guadalajara también, de ese y otro tipo de tragedias, entonces le expresamos nuestras condolencias y nuestra solidaridad, apreciada doctora Adela. ¿Sí? También tengo que agradecer a la doctora Dulce María Zúñiga y a la Cátedra Julio Cortázar por este privilegio, ¿no? Y este honor. Soy agraciado por estar al lado de una de las referentes globales de la ética y de otros temas, pero de la ética, así la conocí en un texto de ética básica hace algunos años, que luego recomendamos a nuestros alumnos y que le sacaron, creo yo, mucho jugo. Entonces, pues sí, me siento muy honrado de estar por acá. Es incansable promotora y practicante de un pensamiento crítico argumentado como herramienta para acercarnos a la democracia. Fíjense de qué tema estamos hablando, de la democracia. Impulsora también del concepto de aporofobia. Y aquí es donde empieza esa magia o esa enorme virtud que, con la claridad que la distingue por escrito y en las muchas conferencias que
vi ahora en YouTube, ya no me acuerdo cuántas, pero es muy famosa nuestra doctora invitada. Y esta liga entre aporofobia, democracia, y detrás trae todas estas ideas de ética, moral. Y siempre sus ideas nos cuestionan, nos mueven, nos sacan de nuestro lugar cómodo, porque nos invita a reflexionar. Yo digo que no solo nos invita, nos culmina a que tomemos una postura mucho más activa, mucho más reflexionada, para romper con esa distancia entre lo que creemos, en esos valores que aparentemente en la democracia son muy sólidos y muy claros, y digo aparentemente porque nada menos en estos momentos deben estarse bombardeando allá en Ucrania, o no sé qué esté pasando también en la Franja de Gaza. ¿Y por qué? Precisamente porque hay una distancia entre esa idea de justicia, de igualdad, etcétera, que no la practicamos. La enunciamos, pero no la practicamos. Y entonces me parece que ahí está uno de los planteamientos que siempre nos hace en sus textos la doctora Cortina, es precisamente que rompamos esa distancia entre lo que queremos y lo que hacemos. Sí, me parece que eso es muy, muy importante en su pensamiento. Bien, pues bien. Bueno, de la doctora de la Cortina se puede decir mucho más de lo que yo voy a alcanzar a decir. Más de una veintena de libros, premios, doctorados honoris causa en distintas universidades. Y creo que algo nos dijo la doctora Dulce María Zúñiga, entonces prefiero brincar esa parte y tratar de reflexionar un poquito sobre las ideas recogiendo las ideas de la doctora Cortina, prefiero comentarlos, y ya le pedí permiso para hacerlo acá en la sala de ajustes. Y me parece entonces que su obra nos conduce por el mundo de las ideas, obviamente, refiriendo a los clásicos y yo diría a los básicos, pero situando su pensamiento en hechos presentes, a los que desde la filosofía y desde su aguda visión crítica y argumentada ampliamente nos propone soluciones, o nos propone ese camino de solución. Nos culmina a que seamos congruentes, a eliminar la distancia entre lo que razonamos y pensamos con lo que hacemos y lo que actuamos en la realidad de nuestras instituciones y sus prácticas institucionales, en el diseño de políticas para la atención de problemáticas que se engendran en el seno mismo de nuestra sociedad de una manera compleja, y que luego las queremos abordar con una visión parcial, con programas con mucha instrumentalización y poca ética. Hay detrás de este concepto de aporofobia, yo creo que hay, en muy buena medida, introduce la cuestión de la ética para tener esta visión que nos acerque más hacia los pobres, a los que son causa de nuestro odio, de nuestro rechazo. ¿Sí? Me parece que uno de los primeros retos que ella nos propone precisamente es que este diálogo y que este intercambio de ideas se haga con respeto y mirando al otro de una manera, en ese sentido humano, de ser humano como nosotros, ¿no? Y esa es una dificultad que tenemos, que ella lo revela muy claramente y que nos dice, sí, lo aceptamos. Y claro, yo veo al otro, quiero al otro, quisiera para él que no tuvieran hambre, que estos 1.200 o 1.300 millones de personas abajo de la línea de la pobreza en nuestro planeta, pues no quisiera que eso hubiera, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la pobreza. Podríamos decir, y yo creo que si hacemos aquí una votación a mano alzada, ¿queremos que existan pobres? Vamos a decir, pues no. Que la sociedad sea igual, sí, o lo más igualitario, pues sí, etcétera, etcétera. Pero a la hora del diálogo, es más, nos dice la doctora Cortina, cuando establecemos o tratamos de establecer un diálogo, generalmente lo establecemos desde nuestras diferencias, desde nuestras asimetrías, y nuestros argumentos, más que sirven para establecer un diálogo, lo usamos para dominar al otro, ¿sí? Y entonces no hay diálogo, el diálogo se cierra
esta idea de este surgimiento de la democracia sin diálogo, sin argumentos, sin razonamientos, no es posible, ¿sí? Creo que en eso es muy claro la doctora de la Cortina, y siempre y en distintos textos y en distintas entrevistas nos invita y nos lo refrega en la cara, nos dice de manera muy clara que precisamente el discurso que tenemos y que aceptamos y que promovemos no coincide con las prácticas que tenemos hacia las personas pobres, ¿no? Y de ahí este concepto de aporofobia adquiere, me parece, que un valor enorme, puesto que rompe con esa idea del otro pobre y como que pues es pobre y hay que hacerle ¿cómo se llama? Un plan, un programa, una política social dirigida hacia ella, ¿no? Hacia estas personas. Pero el concepto de aporofobia nos llama fuertemente a ver a estos dos sujetos que se encuentran, estas dos personas, a estos agentes sociales que se encuentran y que necesariamente tenemos que analizar cuál es ese tipo de encuentro. Y al analizar cuál es ese tipo de encuentro, nos damos cuenta luego de las diferencias, de las asimetrías, y eso impide un verdadero diálogo, ¿no? Por eso el concepto de aporofobia se vuelve de pronto muy importante, porque implica ver a esos dos sujetos en contacto y tratar de romper esas asimetrías. De ahí que eso es también tan importante, como nos lo refiere la doctora Cortina, para la democracia. Sin un diálogo auténtico o un diálogo más auténtico, sin empujar ese proceso de argumentación, de diálogo precisamente, difícilmente podemos hablar de sociedades democráticas, ¿sí? No es posible, simplemente. No es posible que me encuentre con un sujeto pobre, de esta población que nosotros nos encontramos. Ay, qué rico el agua. Que nosotros nos encontramos frecuentemente en nuestro trabajo de campo con la población de calle, e inmediatamente establecemos la diferencia, ¿no? ¿Y cómo va a haber un diálogo? Yo le digo lo que es bueno para ti y lo que tienes que hacer tú. Se lo digo yo, o a través de un programa dirigido a la pobreza, o a los pobres, o a los excluidos, o a los marginados. ¿Cuántos miles de millones de pesos se han invertido en programa en México y simplemente en Chiapas y Oaxaca? ¿Cuántos miles de millones de pesos se han invertido para el combate a la pobreza, a la desigualdad y a la exclusión? Y tristemente, allá están todavía, son los estados con mayor índice de pobreza, desigualdad, etcétera. Entonces, hay un discurso y hay programas y políticas y hay enormes recursos económicos dirigidos a ellos, y ahí están. Y eso cuestiona la ética con que aplicamos esos programas. ¿Será ético un programa que se dirige al pobre, a su exclusión, a la marginación, que parece ser que lo que hacen estos programas es nada más confirmar la pobreza del pobre, la miseria del miserable, la exclusión del excluido? Sí, parece que lo hacen, que lo único que hacen es confirmarlo, ¿no? Y sigue habiendo, tristemente. Entonces, la doctora de la Cortina nos empuja mucho a pensar en esas asimetrías, en esas discrepancias entre lo que pensamos, y que yo creo que creemos sinceramente que es algo que deberíamos hacer, luchar contra la pobreza y todas las formas de exclusión, pero que en la práctica no lo estamos haciendo, o estamos permitiendo que eso no suceda, o no suceda de la mejor manera. El concepto de aporofobia implica necesariamente este diálogo, este intento de igualdad, es empujar un proceso en ese sentido, donde nosotros y los otros seamos primero interlocutores, ¿sí? Porque sin interlocución difícilmente habrá democracia, ¿sí? Yo creo que por ahí va una de las ideas centrales de la doctora Cortina, y si me equivoco, doctora, pues usted me disculpe, al cabo usted es muy generosa. Bueno, fíjense que el pasado domingo 1 de diciembre de este año, el pasado domingo 1 de diciembre, un africano, un keniano,
y una etíope ganaron el maratón de la ciudad de Valencia, ¿sí? El keniano hizo un tiempo de 2 horas, 2 minutos, 5 segundos y la etíope hizo 2 horas, 16 minutos, 49 segundos. Ustedes me van a decir, y la doctora me va a decir, ¿y esto qué tiene que ver con? Bueno, son africanos, son personas de color oscuro, negros, digamos, pero si fueran migrantes, son corredores de élite. Si ellos fueran migrantes, de esos que vienen a aquellas barcas endebles, difícilmente hubieran llegado a Europa, ¿verdad? Y si hubieran llegado, estuvieran encerrados en algún lugar especial para ellos, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre el tipo de persona que por su condición son rechazados o no son rechazados, ¿sí? Y eso del rechazo y de la migración, que tiene que ver con este concepto de aporofobia, pues en México lo sabemos y lo reconocemos muy bien, ¿no? Es decir, todavía no llega, bueno, el presidente electo de Estados Unidos de Norteamérica, todavía no llega a la presidencia y ya está construyendo una vez más y está amenazando a México de elevar aranceles porque dejamos pasar y permitimos pasar a los migrantes. Inmigrantes pobres. Pero ¿qué tal toda la gente que ahorita está haciendo sus planes para irse a Vail, a Estados Unidos, a Canadá, a pasar sus vacaciones de diciembre? Esos sí se aceptan, ¿verdad? Con esos tipos de migración no hay problema. Ambos sujetos son migrantes, ¿sí? Pero el pobre recibe un trato, un rechazo, un odio, no lo quiero ver, levanta una barda más alta para que no pasen en México, y si los dejas pasar, te voy a elevar, pero los impuestos, los aranceles. Entonces, eso tiene mucho que ver, bueno, tiene que ver totalmente con la aporofobia, ¿no? Hay migración, pero no todos son aceptados, ni todos queremos que migren, ni todos queremos que pasen a nuestro país. Entonces, por eso traje a colación este evento que sucedió hace unos días en Valencia, el pasado domingo. Seguramente la doctora venía de viaje para acá y esto estaba sucediendo allá. Pero además, fue exactamente, digamos, a un mes de aquellas inundaciones en Valencia. Y me parece que este acto, que no se haya suspendido el maratón de la ciudad de Valencia, tuvo también un significado bien importante, muy simbólico, ¿no? Que mostró la fuerza y recuperación, es decir, la resiliencia y la solidaridad tras lo sucedido por las tormentas en Valencia y su provincia. Y en la salida había homenajes, y algunos de los que ayudaron al rescate, a la limpieza de la ciudad, al rescate de las personas enterradas, etcétera, participaron en este evento dando el disparo de salida y lanzando esta expresión que dice Forza Valencia, Fuerza Valencia, ¿sí? Y creo que eso me parece que es muy significativo. Es una ciudad que no se rinde, es una ciudad que está de pie y que sigue trabajando, y que además nos envió a la doctora Adela Cortina a platicar con nosotros. Yo creo, sí, pues bien, ya para cerrar, porque yo creo que lo importante es, ahora que hable la doctora Cortina, ella nos ayuda a reflexionar de una manera clara y hasta parece sencilla el porqué de esta diferencia a través del concepto de aporofobia. Yo creo que mientras que otras personas lanzan misiles intercontinentales, tenemos la fortuna de que aquí con la doctora Cortina nos llega un misil de ideas, de pensamientos que nos exigen tomarlos en serio y actuar en consecuencia. El diálogo, la discusión argumentada, romper las asimetrías entre nosotros y los otros es, entre otras cosas, condición necesaria para acercarnos a una sociedad más democrática. Sea usted bienvenida, doctora Adela Cortina, a esta nuestra casa de los universitarios, y es una casa también de las y los jaliscienses. Está usted, pues, en su casa. Bienvenida.
Buenos días a todos los presentes. ¿Se me oye bien? A pesar de que el micrófono está así como tan alto que siempre todos me quedan demasiado altos, pues me alegro mucho y les agradezco enormemente que estén aquí esta mañana, porque como decía Ortega y Gasset siempre, la vida consiste en preferir. Quien prefiere estar en un sitio y deja de lado otro es que ha preferido venir aquí con la cantidad de cosas que podía haber hecho en este momento, con lo cual les agradezco enormemente su presencia. Y, por supuesto, quiero agradecer esta conferencia magistral a la invitación que me ha hecho la Feria de Guadalajara y especialmente la Cátedra Julio Cortázar, una generosa invitación para pronunciar una conferencia magistral que es para mí un verdadero honor. Es un honor y una alegría poder tomar la palabra en esta institución creada por esos autores iberoamericanos, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, en honor de Julio Cortázar, autores a los que tanto leo y releo desde hace tanto tiempo con verdadero placer. Por si faltara poco, la carta de invitación a participar en este evento viene firmada por la directora general del Libro de España y por mi muy admirado Sergio Ramírez. No sabía que iba a estar aquí y, sin embargo, he quedado estupendamente bien, porque lo tenía aquí escrito por mi muy querido Sergio Ramírez y admirado Sergio Ramírez, que también cuenta en sus novelas con tanto arte la inaudita crueldad de los tiranos y muy especialmente de aquellos tiranos con los que él ha compartido gobierno en los tiempos en que eran revolucionarios, efectivamente trabajaban por una democracia. Gracias por sus obras y gracias por aquí estar presente. Para mí es un verdadero honor. Por mi parte, tengo que decir que cumplo ampliamente con el lema que España asume como invitada de honor en este foro, que es camino de ida y vuelta. No sé si han fijado ustedes, camino de ida y vuelta, México-España, España-México. Yo lo cumplo perfectamente, porque voy a la literatura iberoamericana constantemente. Vengo a Iberoamérica siempre que puedo. Muchas veces digo estoy tan bien como en casa y luego digo no, estoy mejor que en casa, no sé por qué me voy. Pero efectivamente vengo siempre que puedo, trabajo con colegas y alumnos iberoamericanos en constantes viajes de ida y vuelta e incluso cuento también con un vínculo familiar con México, concretamente con Guadalajara. Mi tía Adelina Cortina, prima hermana de mi padre, después de la Guerra Civil Española, ella fue profesora de la Escuela Normal de Gerona y se casó con Miquel Santaló, que era profesor de Geografía de la Normal Masculina y fue ministro de Comunicaciones en el año 1933. Se vieron obligados a exiliarse en 1939 a Francia, a Coyeure. En 1942 viajaron a México, tuvieron 3 hijos. Santaló fue nombrado ministro de Instrucción Pública del gobierno republicano en el exilio y Adelina, mi tía, continuó con su tarea de profesora. En 1945 se afincaron en Guadalajara. Murió en Jalisco el 24 de junio de 1976, con lo cual tengo todos los motivos para estar aquí, ida y vuelta, las gentes con las que vengo trabajando e incluso un vínculo familiar, no solo con México, sino con Guadalajara, porque efectivamente es aquí donde afincó mi tía y donde murió. A veces la confunden porque ella se llamaba Adelina Cortina y yo me llamo Adela Cortina, pero no se confundan. Somos diferentes a pesar de que a mi tía la apreciaba mucho por todo lo que hizo de bueno. Regresar a México una vez más es un verdadero regalo. Y hacerlo tratando de un tema, a mi juicio, tan esencial como el de la aporofobia, que es un desafío a la democracia y, sobre todo, un atentado contra la dignidad de las personas concretas. ¿Pero qué es la aporofobia? Pues he venido a contárselo y por eso voy a contarlo desde el principio. La palabra aporofobia es una palabra nueva, reciente y también dicen que revolucionaria. Y voy a intentar explicar por qué es tan reciente. Pues no es difícil. Consta en el Diccionario de la Lengua Española desde el 20 de diciembre de 2017. A ese momento la palabra no aparecía en el diccionario de ninguna manera, a pesar de que muchas gentes dijimos que tenía que constar, porque cuando se añaden tantas palabras en el diccionario de la lengua, muchas de ellas son palabras que ya emplea todo el mundo, que vienen del inglés, que se emplearon en los clásicos,
pero a mí me parecía muy importante que hubiera una palabra que está desvelando una realidad que existe y que si no se le pone nombre no la reconocemos, esa era la clave. Si no le ponemos nombre, no la reconocemos. Y efectivamente me ayudaron un conjunto de grupos a que efectivamente se pudiera poner esa palabra en el diccionario y como la unión hace la fuerza, por fin se consiguió que las gentes de la Real Academia consintieran en que apareciera en el diccionario. De hecho, en una ocasión me hicieron una entrevista y dije, no consigo, ¿qué tal? No consigo que la pongan. Y la entrevistadora llamó por teléfono y me dijo, sí, Wikipedia ya la ha aceptado. Primero vino Wikipedia, después vino la Academia de la Lengua y ya es una palabra corriente de la lengua española que se puede utilizar sin comillas porque pertenece totalmente al diccionario. ¿Qué significa aporofobia? ¿Por qué es importante crear una palabra nueva con tantas que ya existen? ¿Y por qué se dijo de alguna manera que una palabra que la constituyeron como palabra del año porque decían que podía cambiar la realidad social? Podía cambiar la realidad social. A mí eso me pareció una razón muy buena y por eso la pregunta es, ¿por qué decían que podía cambiar la realidad social? Parte de la respuesta podemos encontrarla en el comienzo casi mágico de esa extraordinaria novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, de la que se está hablando aquí también en otra de las partes de esta feria. Y el comienzo dice así: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. La historia consiste, al menos en parte, en ir poniendo nombres a las cosas para incorporarlas al mundo humano, que es el mundo del diálogo, la conciencia y la reflexión, al ser de la palabra y la escritura, sin las que esas cosas, por mucho que existan, no acaban de ser parte nuestra. Solo si las nombramos, pasan a nuestro mundo, al del diálogo, al de la reflexión, pasan a ser parte nuestra. Sobre todo porque las casas de barro y caña brava y las piedras pulidas del río pueden señalarse con el dedo, pero ¿cómo mencionar las realidades personales y sociales que no tienen un cuerpo físico? Es imposible indicar con el dedo la democracia, la libertad, la conciencia, la belleza, la hospitalidad, la justicia o la compasión. Como es imposible señalar, yendo al polo opuesto, ese mundo inhóspito de los odios, que es el de la aversión al extranjero, la xenofobia, el rechazo a los que son de otra raza, el racismo, la aversión a las mujeres, la misoginia, el odio a quienes tienen otra tendencia sexual, la fobia LGTBI+, el odio a los cristianos y a los musulmanes, la cristianofobia o la islamofobia, pero también el desprecio a los prietitos y la apuesta por los güeritos. Por eso hemos necesitado nombres para reconocer estas realidades, para identificarlas, para saber de su existencia, para indagar sus causas y tomar posición ante ellas. Yo creo que con la aporofobia, además de ponerle un nombre, lo que hay que hacer es intentar averiguar cuáles son sus causas, qué posición tenemos ante ellas, si nos parece bien o hay que rechazarla, y en el caso de que lo que queramos es rechazarla, como espero, porque si no me quedaré muy desanimada, si podemos rechazarla o debemos rechazarla, qué caminos tenemos para rechazarla y acabar con ella. Por poner un ejemplo, las agencias estatales de meteorología y otras instituciones ponen nombres propios a las borrascas profundas, porque se dice que pueden producir un gran impacto en bienes y personas. ¿Por qué? Porque cuando las amenazas tienen un nombre propio, la sociedad las reconoce, las identifica y puede prevenirse frente a ellas. Así han nacido en el caso de España Ana, Bruno, y más tarde Carmen, David, Aitor, Berenice, Caetano y muchas otras. Tienen un nombre propio, la gente las reconoce y entonces se previene frente a ellas. Se ha nombrado ya la dana que acabamos de sufrir en Valencia hace apenas un mes. Efectivamente, todavía no le hemos puesto un nombre propio
porque con la dana que hemos sufrido ya nos basta, pero con el tiempo la pondremos, porque realmente lo que tengo que decir de ella es que ha causado muerte, destrucción, sufrimiento, y la única buena noticia, y la voy a dar porque creo que hay que dar las buenas noticias, es que los jóvenes salieron de sus casas, fueron al lugar de la dana y han estado allí trabajando, quitando el barro sin que nadie les dijera nada. Esos jóvenes que se decía que eran de esa generación de cristal, que no tenían ninguna sensibilidad, que solo querían divertirse, que solo quieren pasarlo bien, esos jóvenes justamente salieron de sus casas y han estado quitando barro, han estado quitando y llevando comida y intentando tender puentes para que la gente no se quedara sola. Han estado allí junto a ellos y yo creo que es una buena noticia y hay que celebrar las buenas noticias porque eso es un rayo de esperanza. Es un rayo de esperanza y hay que dar razones para la esperanza. Alguna gente me dice, yo sigo siendo, yo espero, yo soy optimista. Pues es una tontería, ser optimista es tan tonto como ser pesimista. Es decir, eso es una cuestión de que un momento está una persona contenta, otra está triste, pero no es lo mismo el optimismo que la esperanza. La esperanza es una virtud y una virtud se cultiva, se trabaja y hay que dar razones para la esperanza. Y yo creo que estos jóvenes dieron razones por la esperanza porque ellos han demostrado que sí que se puede hacer las cosas mejor, sin que nadie se lo diga, sin que nadie se le manda, porque han tenido un maravilloso rasgo de solidaridad que agradecemos muchísimo. Por eso necesitábamos también, y vuelvo al comienzo, un nombre para identificar una borrasca física, una borrasca que creo que no es física, como son las borrascas que acabo de mencionar, sino una borrasca social que es más bien una auténtica patología social. Entiendo que la aporofobia es una auténtica patología social, es una auténtica enfermedad y necesitamos una palabra para mencionar ese tipo de odio que actúa de incógnito. El odio y rechazo a los pobres. El nombre es aporofobia, rechazo al pobre, compuesto de áporos, el que no tiene recursos, el indigente, el desvalido, y fobio, que quiere decir temer, odiar, rechazar. Para construir la palabra tomé el diccionario de griego de cuando estudiaba en el colegio y tomé esas dos palabras y vi que efectivamente era posible reconstruir construir esa palabra, porque se habla mucho de xenofobia, pero uno de mis puntos en esta intervención va a ser decir que yo creo que no hay tanto xenofobia como aparofobia. No hay tanto xenofobia como aparofobia. Y ahora quiero mostrar por qué creo que hay aporofobia y no tanto xenofobia. En 2023 visitaron España 85,1 millones de turistas internacionales. 85 millones de turistas internacionales. Los medios de comunicación dieron la noticia con entusiasmo, porque el turismo representa la primera fuente de ingresos en nuestro país. Son extranjeros y, sin embargo, no se les rechaza. No despiertan xenofobia. Más bien, despiertan un enorme entusiasmo de que vengan turistas extranjeros. Es lo que se está deseando para que aumente el PIB. No solamente no se les rechaza, solamente cuando se dice que los precios de los alquileres suben enormemente porque hay pisos que son pisos turísticos, pero entonces lo que molesta es la subida de los precios, no que sean extranjeros quienes vengan a utilizar esos pisos. Démonos cuenta, no es por ser extranjeros, sino porque los pisos están subiendo de precio. Hasta el punto de que se han creado grados universitarios de ciencias de la hospitalidad. Hay grados universitarios de ciencias de la hospitalidad en que a los alumnos se les enseña a tratar bien a esos extranjeros que vienen para que no se marchen, para que no se vayan, sino para que estén aquí absolutamente fidelizados. Y esos extranjeros que son los que vienen con recursos económicos. Y sin embargo hay otro tipo de extranjeros que sí que produce rechazo. Los inmigrantes pobres y los refugiados políticos. En el caso de Europa, los que huyen de las guerras en África y también de la miseria, intentan pasar el estrecho de Gibraltar con sus pateras, mueren en el Mediterráneo,
se ven recluidos en CIES o consiguen integrarse en un país de la Unión Europea en el mejor de los casos, pero despiertan el odio de grupos y partidos aporófobos que crecen desmesuradamente. Este punto me parece muy importante. Los que vienen son gentes que vienen de la miseria, que vienen de la pobreza, y sin embargo cada vez más se les rechaza, y cuando hay partidos que hacen propuestas aporófobas y dicen que van a acabar con los inmigrantes y van a poner vallas a los inmigrantes, ganan votos. Lo malo no es que haya partidos que propongan ese tipo de cosas y que digan que van a poner vallas y que van a impedir la llegada de extranjeros. Lo malo, y que yo estoy constatando, es que ganan votos y que efectivamente los partidos que no habían pensado en proponer semejante cosa cada vez van proponiéndolo más porque se dan cuenta de que eso les da votos. Creo que ese es el gran drama de nuestro tiempo. Cuando se hacen se toman un tipo de actitudes por parte de los poderes políticos que no crean el rechazo de la población, sino que lo que crean es más votos y más entusiasmo de la población. Y ahí está nuestra responsabilidad, la de los ciudadanos, que tenemos que ser ciudadanos, no como se dice tanto, ciudadanos participativos, bueno, todo lo participativos que usted quiera, pero sobre todo ciudadanos maduros. Tenemos que ir generando una ciudadanía madura que no esté dispuesta a admitir que se les ponga vallas a los inmigrantes, que se les deje de lado a los inmigrantes o a los pobres o a los que vienen en mala situación. Eso debería hacer perder votos y no hacer ganar votos, que es lo que está haciendo. Y hoy en día… Vale, aplaudan. Que me anima a ver que estamos de acuerdo, aunque desgraciadamente es algo que no quisiera estar de acuerdo, pero creo que estamos de acuerdo. Efectivamente, se ha llegado a decir, y ustedes lo saben, que en el momento actual el tema de la migración es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, que crea una separación entre determinados grupos, es un conflicto entre migrantes y migrantes no y qué hacer con ellos. Y, sin embargo, es un problema que no solamente requiere la solución de un solo país, sino que requiere la unión de todos los países, el acuerdo de todos los países, porque es un problema que no puede resolver solo México, no puede resolver solo España, no puede resolver solo, sino que necesita el concurso de todos los países. Y, como saben, hay algunos documentos muy buenos de las Naciones Unidas en los que se propone hacer todo un estudio del proceso migratorio de tal manera que se vaya tratando de resolver cada uno de los puntos del proceso desde el principio hasta el final. Y, sin embargo, eso no se está poniendo por ahora. Quiero destacar desde este momento que efectivamente creo que el tema de la migración es uno de los grandes temas, no solo en Europa, que acabo de mencionar, sino también en América Latina y el Caribe. Se experimenta el desplazamiento de migrantes como un problema, sobre todo con los que vienen de Venezuela o Haití. El contencioso entre México y Estados Unidos tuvo un primer round en la anterior legislatura de Trump, pero puede reproducirse en la próxima. Ojalá que no sea así. Ojalá que el paso del río Bravo no se convierta de nuevo en un tránsito angustioso y letal. Ojalá que no sea así. Hagamos votos para que consigamos soluciones a esos problemas de las gentes que están en la peor situación posible. Y lo que se hace es justamente perjudicarles todavía más. La pregunta entonces se impone: ¿rechazamos a esos extranjeros por serlo o porque son pobres y creemos que no pueden aportarnos nada bueno, sino solo problemas? Esa es la gran pregunta que les quiero hacer. ¿Les rechazamos porque son extranjeros o porque son pobres y creemos que no pueden aportarnos nada bueno, sino solamente traernos problemas? ¿No repugnan los orientales capaces de comprar equipos de fútbol? En mi ciudad, el equipo de fútbol está comprado por un oriental y el equipo va muy mal, pero la culpa no sé de quién es, sino porque el deporte se ha comercializado enormemente y al final no tienen ningún entusiasmo ni ninguna ilusión. Pero efectivamente no repugnan esos orientales capaces de comprar equipos de fútbol, ni los futbolistas de cualquier etnia o raza que cobran cantidades millonarias, pero son decisivos a la hora de ganar competiciones.
Se acoge con entusiasmo a los cantantes extranjeros, a las estrellas de cine y a los inversores de cualquier procedencia. De hecho, en España en algún momento se compraba un piso por una determinada cantidad y entonces les concedían inmediatamente la ciudadanía. No molestaba que fueran extranjeros. Si podían comprar el piso, se les concedía inmediatamente la ciudadanía. Rechazamos a los pobres, incluso a los de la propia familia, porque entendemos que en cada situación no podemos recibir nada bueno de ellos y pueden complicarnos la vida. Incluso su compañía puede deteriorar nuestra reputación. Muchas veces niegan que alguien pobre sea familiar suyo, pues porque eso repudia la propia reputación. Les da vergüenza decir que el mendigo que está en la esquina es primo mío. Eso no se dice nunca. Lo que se dice es, este señor es catedrático y es mi tío. Es decir, que siempre intentamos dejar muy bien esas situaciones y no hacer justamente lo contrario. Me parece que este es un punto muy importante porque se educa a los niños desde siempre con esto, con que vayan con los amiguitos mejor situados, con que actúen con los mejor situados, y la educación es una clave verdaderamente importante. Yo creo que la gente piensa que tener un pariente pobre le hace perder reputación, y la reputación es algo muy importante porque permite generar recursos. Como bien recordaba Carlos Fuentes al comienzo de Las buenas conciencias, citando a Nietzsche, nos las arreglamos mejor con nuestra mala conciencia que con nuestra mala reputación. Nos las arreglamos mejor con nuestra mala conciencia que con nuestra mala reputación. A la mala conciencia al final se le puede engañar y vamos interpretando que no y justificamos, pero la mala reputación está en malas de otros y esto nos hace perder muchas bazas, con lo cual la verdad es que los pobres lo tienen mal. Desde diciembre de 2017 tenemos una palabra para referirnos a esta borrasca social, que es la aporofobia. Pero con eso no hemos hecho más que empezar. Nos quedan 2 pasos más: averiguar cuáles son sus causas y tomar posición ante ella para cultivarla o para desactivarla si creemos que es un atentado contra la dignidad de las personas y un desafío contra la democracia. Es necesario averiguar cuáles son las causas de la aporofobia y tratar de tomar posición ante ella para ver si nos parece que la queremos rechazar o que la queremos aceptar. Porque al final todo descansa también en manos de la ciudadanía. Los ciudadanos tenemos más fuerza de lo que nos creemos y tenemos que saber si queremos rechazar o queremos aceptar. Por eso yo creo que esas 2 partes son fundamentales y yo voy a empezar brevemente por hablar de las causas de la aporofobia, que son de 2 tipos, y aquí les voy a dar un disgusto. Las causas de la aporofobia son biológicas y sociales, pero no solo sociales, también son biológicas. Hay una base biológica que tenemos todos los seres humanos, con lo cual lo siento por ustedes, pero ustedes son aporófobos. Es decir, todos los seres humanos tenemos esa tendencia hacia el dejar de lado a los que nos molestan, el dejar de lado a aquellos que nos pueden causar problemas, y por eso, de la misma manera que muchos neurocientíficos dicen que el cerebro humano es xenófobo, también se puede decir que el cerebro humano es aporófobo. Es decir, todos tenemos tendencia a dejar de lado a aquellos que nos parece que no van a proporcionarnos nada bueno y a ponernos cerca de aquellos que sí que nos pueden favorecer. Desgraciadamente no hay posibilidad de discusión, pero ya lo iremos discutiendo por los pasillos porque creo que la mala noticia hay que darla. Hay una base biológica que es universal. Les doy también una buena noticia. Que haya una tendencia a algo no quiere decir que haya una determinación a algo. Que aquí las gentes se lo suelen confundir enormemente y hoy en día con las redes sociales, incluso gentes muy destacadas dicen: los seres humanos no somos libres, estamos determinados, porque a través de las redes sociales nos llega una gran cantidad de propaganda que la recibimos en nuestro correo, la recibimos en nuestro sitio, estamos determinados. No estamos determinados. Que alguien reciba propaganda no quiere decir que no tiene más remedio que aceptar la propaganda
Por favor, distingamos entre determinación y tendencia. Las tendencias pueden cultivarse de tal manera que al final acabamos en ese camino. Pero cuando a alguien se le hace una oferta, por mucho que sea muchas veces, siempre tiene la capacidad de decir no. Esa es la capacidad que nos queda a los seres humanos y es algo maravilloso que se llama libertad. Lo que pasa es que en muchas ocasiones dejamos de lado la libertad y preferimos seguir la marcha de lo que nos están diciendo con un día tras otro y recibimos el bombardeo y nos apuntamos a una serie de cosas que después decimos, ¿y yo para qué me he apuntado a esto? Yo creo que la gran cuestión que tendríamos que trabajar es esa libertad que nos hace proponernos lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir y no dejar que sean otros los que nos conduzcan. Realmente hay una tendencia, lo digo, a la aporofobia, no una determinación. ¿En qué sentido hay esta tendencia? Según un buen número de autores como Katinka Evers o Eagleman, nuestra identidad innata, propia de la especie a la que pertenecemos, nos predispone a desarrollar tendencias evaluativas universales que nos plantean problemas a lo largo de la vida, porque a menudo entran en contradicción entre sí. Nuestra identidad neuronal nos hace a la vez sociales e individualistas, porque las tendencias que entran en conflicto son fundamentalmente, y las digo despacito, el autointerés, la orientación de control, la disociación, la simpatía selectiva, la empatía y la xenofobia. No tenemos tiempo de hablar de todo eso lentamente y haré un resumen muy rápido, que me parece que va a ser excesivamente resumido, pero creo que hay que fijarse en cada ello. Son tendencias que tenemos en el cerebro. La primera es el autointerés. Necesitamos interesarnos en nosotros mismos. El niño necesita interesarse en sí mismo porque si no, no sobrevive. Tiene que distinguir entre sí mismo y los otros. Y entonces, de alguna manera, ese autointerés le hace ser un tanto egoísta desde el principio y parece realmente egoísta. Sin embargo, hay que decir también que el autointerés, ¿a dónde lleva? El autointerés, y esto es muy importante, nos lleva a crearnos o a intentar crearnos un entorno en el que estemos seguros. Buscamos seguridad. Hoy en día, cuando se hacen una gran cantidad de encuestas, se pregunta ¿qué prefiere usted, seguridad o libertad? Y cada vez está ganando más la seguridad frente a la libertad. Cada vez está ganando más la seguridad frente a la libertad. Se acaba diciendo, bueno, si encuentro un autócrata que me da una vida feliz y tranquila y no me causa problemas, pues más vale la seguridad y la felicidad y el bienestar que la libertad. Mucho cuidado con preferir unas cosas u otras, porque al final nos metemos donde no queríamos ir. Efectivamente, nos interesa tener un entorno en el que podemos controlar, y eso también es lógico, porque queremos controlar, queremos poder estar seguros, y por eso preferimos lo conocido a lo desconocido, lo ya conocido a lo desconocido. En ese sentido, se decía San Agustín que conocer es intentar reducir lo desconocido a lo conocido. Cuando tratamos de entender algo, lo que hacemos es reducir lo desconocido a lo conocido, porque nos sentimos más seguros con lo ya conocido, con la gente que ya conocemos, con la gente con la que ya nos estamos relacionando desde hace tiempo. Lo nuevo siempre es un interrogante, lo nuevo nos molesta y nos produce cierta incertidumbre y decimos, ¿de aquí qué va a salir? ¿De aquí qué va a pasar? Y todo esto tiene una historia que no voy a contar entera, aunque es verdad que eso me llevó una alegría enorme cuando descubrí que el cerebro humano no es tanto un procesador lógico como un procesador de historias. No es tanto un procesador lógico como un procesador de historias. Y yo lo comprobé con mis alumnos porque cuando explicaba en clase una argumentación muy exquisita, ni me miraban. Y en cuanto contaba una historia, todos atendían. En cuanto empezaba a contar, voy a contar el experimento de Libet, que dice que si ponemos un reloj y entonces hacemos, todos miraban. Cuando hacía una argumentación impecable con alumnos de filosofía, les entraba un aburrimiento enorme.
excepto algunos, que siempre hay algunos que son un poco destacados. El cerebro es un procesador de historias y por eso es tan importante el contar relatos, el contar cuentos, y esto es lo que se está haciendo en todos estos stands de aquí, de esta reunión. Pero efectivamente lo que hacemos es intentar asegurarnos de nuestro entorno, nos da miedo lo que es desconocido, lo que está lejos, y entonces lo que hacemos es intentar dejar de lado, y esto es muy importante, tenemos un mecanismo disociativo por el que ponemos entre paréntesis lo que nos perturba. Cuando una cosa nos molesta, cuando una cosa nos perturba, hacemos una disociación, la ponemos de lado, la ponemos entre paréntesis y nos quedamos ya con lo ya conocido, con lo ya seguro, con lo que ya tenemos. Y entonces aquí creo que es donde tiene su raíz el mecanismo de la aporofobia, precisamente, y de la xenofobia, porque intentamos acercarnos a aquellos que ya son conocidos, lo que son ya nuestros, y sin embargo lo que nos perturba lo dejamos fuera, lo ponemos entre paréntesis, y todos los que he dicho antes que nos molestaban los ponemos entre paréntesis, y esos son los pobres, que entonces son los excluidos. Pero en principio son los extraños, los raros, y no es raro que existan ese tipo de separación con respecto a los que son raros y extraños, porque nos queremos asegurar, queremos estar dominando nuestro lugar. Tenemos, sin embargo, también otras tendencias, no solamente esta tendencia disociativa, sino que tenemos también, y ya acabo con esto, la simpatía y la empatía. La simpatía, en principio, pues suena muy bien, y la verdad es que está muy bien, porque la simpatía es lo que nos lleva a acercarnos a otros, pero la simpatía tiene un componente de empatía. Y entonces viene el tema de la empatía. Si efectivamente el tema de la empatía es tan maravilloso, y hay cantidad de gentes que dicen que hay que construir un mundo empático. Hemos de ser empáticos, tratar de ponernos en el lugar del otro, tratar de conocer bien al otro, tratar de representarnos qué es lo que le pasa al otro. Pero hay que ir con cuidado con un mundo nada más empático, porque yo puedo comprender muy bien el mal del otro y entonces tratar de hacerle más daño precisamente porque sé dónde le duele. Y sé que le puedo beneficiar a alguien y justamente si quiero fastidiarle no le beneficio. La empatía, mucho cuidado con ella, porque la empatía no es todavía compromiso. Yo al final voy a proponer, en vez de la empatía, que nuestra sociedad y nuestra cultura sea una cultura basada en la compasión. No en la empatía, sino en la compasión. Y al final propondré qué es lo que quiero decir con esto. Pues cómo se ha ido construyendo que el mundo nuestro sea, o nuestro cerebro sea, de alguna manera xenófobo y que rechace de alguna manera a los extranjeros. Todo esto tiene una historia, y es que los seres humanos, cuando desde el origen formábamos pequeños grupitos que dicen que eran de 130 personas y nos teníamos que defender unos de otros para sobrevivir. Con lo cual se fue generando una tendencia a enfrentar a los otros, a crispar a los otros, precisamente para defenderse. Yo quería recordar esto nada más, por una parte, para que nos demos cuenta de por qué en ocasiones nos separamos de los otros y los dejamos de lado, pero también para que se entienda de alguna manera cómo estamos en un nefasto mundo de polarizaciones. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo son las polarizaciones, son las crispaciones. No hay modo de que nos pongamos de acuerdo, de que encontremos entendimientos, cuando lo que nos puede salvar es precisamente generar consensos, generar entendimientos y no crisparnos unos a otros y generar estas polarizaciones que nos están destruyendo. Esto es lo que se fue generando desde algún tiempo y entonces nuestro cerebro no tiene nada de particular que se construya como un cerebro que sea, por una parte, aporófobo, por otra parte, xenófobo y que tenga ese tipo de tendencias. Sin embargo,
repito que estos son nada más tendencias y que las tendencias se pueden superar. Contaban un relato que a mí me gusta mucho de un jefe indígena que les estaba contando a sus nietecitos la historia de que en todo hombre hay dos lobos, un lobo de la concordia y un lobo de la discordia. Y están luchando siempre entre sí. El lobo de la concordia, del amor, de la paz, y por otra parte el lobo de la discordia, del enfrentamiento, y estaban luchando entre sí. Y el nietecito le pregunta al abuelo: abuelo, ¿quién crees que ganará? Y la respuesta me parece extraordinaria: aquel al que alimentéis, aquel al que alimentéis. Si alimentamos al lobo de la discordia, del enfrentamiento, de la repulsa, tenemos una base cerebral, cuidado, he dicho base biológica, tendencia, pero si alimentamos la tendencia a la discordia, la tendencia a la antipatía, la tendencia al odio, al final acabamos odiando y al final hacemos un mundo que es invivible. Pero ¿a quién hay que alimentar? Es la gran pregunta. ¿A quién hay que alimentar? A través de la educación, a través de las instituciones, a través de las películas, a través de las redes sociales, a través de la prensa, a través de… ¿A quién hay que alimentar? ¿Al lobo de la discordia, al lobo del enfrentamiento o más bien al otro lobo, al lobo del amor, al lobo del consentimiento y el apoyo mutuo? Por ir acabando, viene todavía una buena noticia, voy a dar alguna buena noticia más, porque si no vamos a acabar muy tristes. Una buena noticia es la de que también hay una base que nos hemos ido dando cuenta de que con el tiempo, aquella idea que se decía de que la inteligencia humana consiste en esa inteligencia económica, la inteligencia del Homo economicus, que consiste en maximizar el beneficio. Se decía que cada jugada que hacemos consiste en maximizar el beneficio, conseguir lo más que yo puedo, caiga quien caiga. Esa idea del Homo economicus está totalmente desvirtuada. Efectivamente, alguien puede actuar buscando el máximo beneficio, caiga quien caiga. Pero cada vez nos damos cuenta más, y es lo que se ha ido generando también a lo largo de la evolución, que quien sale ganando no es quien intenta el máximo beneficio, sino el que intenta conseguir la cooperación y la unión de todos, los juegos de suma positiva y no los juegos de suma negativa. Los juegos de suma negativa, todos sabemos qué es, lo que unos ganan lo pierden los otros. Y hay gente que efectivamente juega siempre a intentar ganar y dejar de lado a todos los otros, mientras que otra gente sabe jugar a juegos de suma positiva en que todos ganan algo. Bueno, pues la buena noticia es que efectivamente cada vez más se muestra que los seres humanos no somos maximizadores del beneficio, sino reciprocadores. Somos reciprocadores. Estamos dispuestos a dar con tal de recibir. Estamos dispuestos a cooperar con tal de recibir. Y en ese juego del reciprocar vamos saliendo ganando mucho más que en tratar de eliminar a todos. Con lo cual, evidentemente, hay que educar a las gentes en la cooperación. Nuestra razón nos ha sido dada para cooperar, para unirnos y sacar más beneficios todos juntos que intentando destruirse unos a los otros, que verdaderamente es letal. Decía unos biólogos evolutivos que había un profesor de Oxford que asistía a los entierros de todos sus colegas. Y la gente se preguntaba, ¿y por qué irá a los entierros de todos sus colegas? Y la respuesta era porque quería que sus colegas, porque quería que los demás fueran también a su entierro cuando ellos se murieran, cuando él se muriera, pero no los mismos. Efectivamente. Entonces, la idea que se saca, muy importante, es hacemos todo pensando en el retorno. Estamos dispuestos a dar con tal de recibir. Hoy por ti, mañana por mí, nos hacemos un favor, nos devolvemos favores,
y entonces vamos intercambiando esos favores y es mucho más inteligente reciprocar que tratar de desbancar a todos los demás, que al final un buen día te pueden quitar la vida porque te pueden estar esperando. Y esa es la idea que tenía Hobbes cuando decía que había que hacer un Estado de Derecho, porque precisamente cualquiera, hasta el más débil, te puede quitar la vida. Y lo inteligente no es maximizar, sino colaborar y reciprocar. Ese juego del intercambio en que yo te doy, tú me das y vamos jugando juntos a todo esto y así vamos ganando unos y otros desde la reciprocación. Efectivamente eso es así y es una buena alegría, una buena noticia, pero yo, por ir acabando, quería ofrecer a los presentes, ya que están aquí, pues 3 figuritas que se me ocurrieron en un momento que creo que estaba bien. Este juego de la reciprocación, voy a mencionar 2 nombres importantes, es aquel del que hablaba Kropotkin. ¿Se acuerdan del anarquista Kropotkin? Los anarquistas estudiaron muy a fondo el tema también de la evolución y dijeron que por evolución se gana más con la cooperación que con la lucha por la vida. Se gana mucho más con la cooperación que con la lucha por la vida. Y se acuerdan del libro de Kropotkin, el título, El apoyo mutuo. El apoyo mutuo es mucho más importante que la lucha por la vida. Cuando intentamos desalojarnos unos a otros, entonces es cuando salimos perdiendo. Por eso yo hablaba de esos jóvenes que lo que hicieron es apoyarse, apoyarnos, y entonces salimos ganando mucho más que si se hubieran olvidado de todos los demás. Ellos son los que funcionaron bien, los que vivieron del apoyo mutuo, los que cooperaron, los que salieron adelante trabajando por todos nosotros. También decía Kant, mi filósofo favorito, que hasta un pueblo de demonios preferiría el Estado de Derecho a un mundo que fuera en estado de naturaleza, un mundo de conflicto, de lucha sin cuartel. Esos demonios preferirían un Estado de Derecho. La gente preguntará, ¿qué vienen ahora los demonios? Pues la figura del demonio que saca Kant quiere decir que un demonio es un ser sin sensibilidad moral, sin sentido moral. Y dice, hasta los que no tienen sentido moral se dan cuenta de que salen ganando más con la cooperación que con el conflicto. Pero añade Kant, los demonios con tal de que tengan inteligencia, con tal de que tengan inteligencia. Si un ser sin sensibilidad moral, con tal de que tenga inteligencia, trata de cooperar, entonces sale ganando. Aunque no tuvieran sensibilidad moral, con la inteligencia se gana cooperando en vez de buscando el conflicto. Por eso yo preparé 3 figuritas que se las brindo a la gente a ver si le vienen bien. Y esas 3 figuritas son los demonios estúpidos, los demonios inteligentes y las personas. Los demonios estúpidos son las personas que no discurren y tratan de maximizar su beneficio a costa de todos los demás. Y siempre hay alguien que está esperándole para vengarse. Porque efectivamente cuando la gente ya se va molestando mucho, llega un momento en que dice esto no puede ser. Y esto, si se dan cuenta, ocurre en todos los lugares. Esa es la idea del demonio estúpido que efectivamente no discurre. Si se dan cuenta cada vez más en el mundo de las empresas, etcétera, se dicen hay que cooperar, no hay que maximizar el beneficio, lo que hay que intentar son los juegos de suma positivo, aquellos en que todos salen ganando, porque efectivamente eso es lo que intentan hacer esos demonios. Los demonios estúpidos no, maximizan y entonces les puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Piensen que las grandes torres caen de mala manera en cualquier momento y que efectivamente se les puede estar esperando para acabar con ellos. Los demonios estúpidos maximizan el beneficio y voy a decir una cosa muy tonta. Normalmente el primero de la clase es alguien que resulta odioso a todos los demás. Esa persona, el primero de la clase, no sé si ustedes utilizan la expresión, pero supongo que sí, siempre esa persona ejemplar, maravillosa, extraordinaria, que el que no deja los apuntes, el que no pasa los libros, el que no pasa trabajos, el que no ayuda a otros, sino que él quiere sacarlo todo, quiere ser el primero,
entonces esa persona va generando odios. No es prudente, no es prudente. Los demonios inteligentes son los que buscan la cooperación y no el conflicto. Y creo que esa enseñanza, por lo menos, la tendríamos que aprender para nuestro mundo actual. Con tantas polarizaciones, con tantas discusiones, con tanto no entendimiento, con tanto intentar que no podamos entendernos nadie, cuando el lenguaje humano está hecho para llegar a entenderse. Ese es el final del lenguaje humano, el llegar a entenderse, llegar a un entendimiento, que no quiere decir estar de acuerdo en todo, sino sencillamente, por lo menos, llegar a entenderse y saber de qué es de lo que estamos hablando. Por eso yo hablaba de una tercera figura que me parece muy importante, que es la persona. La persona entiendo que es un ser que tiene esa capacidad, esa inteligencia y esa capacidad de cooperar, pero además tiene la capacidad de darse cuenta de que los demás seres humanos tienen dignidad y no un simple precio. Son gentes que son iguales que él mismo, con los que importa reciprocar, pero sobre todo importa reconocerse mutuamente como seres que son carne de la misma carne y hueso del mismo hueso. Si no nos reconocemos como seres con dignidad, si no nos reconocemos como seres que somos carne de la misma carne y bueno, del mismo hueso, al final no tenemos ninguna solución. Las personas no solamente buscan la cooperación, sino que también buscan una cosa sagrada, que es el reconocimiento recíproco. Cuando las gentes no se sienten reconocidas, y entonces hablamos de los excluidos, de los que están dejados, de los que están reaccionando con dureza porque no se ven suficientemente reconocidos. El reconocimiento mutuo es la clave para que las cosas puedan seguir adelante y puedan plantearse honestamente. Por eso yo lo que diría es que para cómo solucionar el problema de la aporofobia, cómo conseguir que los pobres no sean excluidos, porque en un mundo de reciprocación en que todos damos, intercambiamos, hay algunos que parece que no tienen nada interesante que dar a cambio. Ese es el mundo de la aporofobia, ese es el mundo de los pobres, aquellos que parece que no tienen nada interesante que dar a cambio. Existe la maximización, existe el intercambio es mejor que la maximización, pero en el intercambio hay algunos que parece que no tienen nada interesante que intercambiar. Y cuando se intercambia, se puede intercambiar dinero, que es en lo que pensamos todos. Y por eso pensamos que la aporofobia tiene que ver con los pobres económicos. Pero hay otras cosas que se intercambian. Se intercambian favores, se intercambian productos de todo tipo, se intercambian votos, claro, se intercambian votos, se intercambian favores. Yo te coloco a tu hijo, tú me colocas al mío, yo te voto ahora, tú me votas después. Los pobres son muy interesantes también en tiempo de votaciones y entonces empezamos a hacerles caso porque también son votos y entonces los votos interesan. En el proceso del intercambio, en este mundo nuestro del intercambio, efectivamente siempre hay excluidos, porque siempre hay alguienes que parece que no tienen nada interesante que intercambiar y esos son los que quedan fuera, esos son los excluidos. Y a esos la gente los deja de lado, porque piensan que no pueden obtener nada bueno de ellos cuando todos necesitamos ayuda. Si efectivamente vivimos de ese intercambio y si efectivamente intercambiamos todo eso dejando fuera a los que no parece que tengan nada interesante que ofrecer, entonces sencillamente siempre habrá excluidos, siempre habrá pobres y siempre seremos aporófobos. Y no habremos resuelto esas ideas que las decimos a bombo y platillos, que no quede nadie atrás, que no quede nadie atrás. Una democracia sin excluidos, una democracia sin exclusión, una democracia en que todos sean apreciados. Para eso es necesario acabar con la aporofobia. ¿Y para eso qué hay que hacer? Bueno, pues por una parte una educación
Yo creo que educación e instituciones, hay dos caminos, la educación y las instituciones. La educación, que me parece que es fundamental aquí tenemos una cantidad de libros, una cantidad de cultura, etcétera. Toda esa cultura nos va a ayudar a darnos cuenta de que hay personas que parece que no tienen nada interesante que dar a cambio y, sin embargo, son dignas por sí mismas, tienen dignidad y no un simple precio. Yo quisiera recordar que hay que educar en la justicia. Hay que educar en las escuelas y en las redes sociales, etcétera. Hay que educar en la justicia. Hay que educar en la justicia y en la compasión. Hay que educar en la justicia porque todos los seres humanos tienen derechos. Todos tienen derechos, los derechos que hemos proclamado, y hay un derecho que es muy importante, el derecho a no ser pobre. El derecho a no ser pobre. Hay medios suficientes en el mundo, la Revolución 4.0, la Revolución 20.0, tantas revoluciones, hay medios suficientes para que nadie pase hambre, para que nadie pase frío, para que nadie pase sed. Hay un derecho de las personas a no ser pobres, porque les hemos reconocido dignidad y les hemos reconocido derechos. Por favor, vamos a ver si en el siglo XXI protegemos por fin el derecho a no ser pobre. Acabamos con la pobreza y que todos los seres humanos tengan, como diría Amartya Sen, los medios suficientes para llevar adelante los planes de vida que tengan razones para valorar. ¿Quién es el pobre? El que no puede llevar adelante los planes de vida que tiene razones para valorar. Ese es pobre. Muchos de nosotros sí que podemos llevar adelante nuestros planes de vida, pero hay gentes que no pueden hacerlo. En el siglo XXI tenemos que acabar con la pobreza involuntaria. En el siglo XXI tenemos que respetar y proteger el derecho de las personas a no ser pobres, sino a poder llevar adelante los planes de vida que tengan razones para valorar. Y esa es una cuestión de justicia, es una cuestión de mínimos de justicia, no es una gran proclama. Eso hemos de conseguirlo en el siglo XXI. Y por otra parte hay una cosa que quiero decir también para acabar. Cuando hay gentes que piensan que hay otros que no tienen nada interesante que ofrecer a cambio, están radicalmente equivocados. Todo ser humano tiene algo interesante. Todo ser humano tiene algo interesante, no que ofrecer a cambio, porque siempre es todo a cambio. Una persona tiene algo muy interesante que podemos admirar, de la que podemos disfrutar, pero hay que tener una visión muy limpia y un corazón muy limpio para tratar de ver esas personas qué es lo que tienen, que es verdaderamente valioso y que tenemos que fomentar y que tenemos que proteger y que hemos de llevar adelante. Yo creo que ese corazón limpio es en el que hay que educar. Y luego tomaremos medidas de políticas sociales y de todas estas. Pero en la educación, por favor, eduquemos a las personas para la justicia, cumplamos los derechos y el derecho a no ser pobre, y para la compasión. ¿Y qué quiere decir la compasión? Y acabo. La compasión quiere decir la capacidad de ponerse en el lugar de otro, de ponerse en el lugar del otro en la alegría y en la tristeza. A veces es más difícil ponerse en el lugar de otro en la alegría, porque la envidia es muy mala cosa y las gentes a veces se alegran muy poco del éxito ajeno. Creo que hay que ser muy magnánimo, tener una gran magnanimidad para alegrarse con la alegría ajena. Y la magnanimidad es una virtud preciosa. Pero cuando se trata no de la alegría, sino la de la tristeza, cuando se ve la tristeza de otro y se comparte y nos damos cuenta de ella, no basta con darse cuenta, sino que hay que comprometerse a ayudarle a salir de ella. La compasión es no solamente la capacidad de ponerse en el lugar del otro, sino cuando ese otro está sufriendo, ayudarle, comprometerse a ayudarle a salir de ese sufrimiento. Creo que el siglo XXI tiene que ser el de la justicia y el de la compasión. Y si no optamos por la justicia y la compasión, por ayudar a los que están sufriendo a salir del sufrimiento y por
tratar de cumplir los derechos y respetar los derechos de todas las personas que tienen dignidad y no un simple precio, creo que no habremos conseguido nada. Por acabar, el imperativo categórico kantiano que dice: obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. No se puede instrumentalizar a las personas, no se puede despreciar a las personas, hay que tratarles siempre como un fin valioso, que tienen dignidad y no tienen un simple precio y no se pueden intercambiar por cualquier cosa, por un voto, por dinero, ni por absolutamente nada. Los seres humanos son valiosos y tenemos que comprometernos a una sociedad que viva de la clave de la compasión, porque nos falta demasiada compasión. Muchas gracias. Bueno, estoy sin palabras con esta magnífica lección sobre alimentar al lobo bueno para conseguir ese espíritu de compasión, ponernos en el lugar de otro y no solamente cuando sufre, sino cuando le va bien. Es que hemos recibido una serie de lecciones éticas, ahora filosóficas, magníficas, estoy sin palabras, pero sí puedo agradecer con todo el corazón, doctora de la Cortina, esta magnífica lección aquí en el Paraninfo Díaz de León, en este marco donde vemos estos seres marginados, tremendos en la muerte quizás, que aquí están con nosotros acompañándonos. Muchas gracias, doctora, por haber dictado esta magnífica conferencia. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Nos seguimos viendo en otros escenarios en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Muchas gracias, buenas tardes.